Ahí está grabando. Sí. Bueno, decía, hay varios Pero modelos no de está carga. presentando. No está presentando Marcelo. Ahora sí, estoy grabando, estoy presentando, empezamos. Decía, Ahora sí. ahí va, ¿no? Bien, no sé qué había pasado que no grababa. Eh, pero bueno, esto que está acá es un capacitor, ¿sí? Más o menos grande, que tengo acá al lado mío. Esto que está acá es un poquito más chico que este, pero roto por fuera para ver qué tiene, ¿no? Cómo está compuesto por dentro. Y este es uno más chiquito, y este es uno muy antiguo, que era un sintonizador seguramente, de radio o televisión, no sé, no lo sé, me lo encontré tirado en la calle. Así que va por acá el elemento capacitor, ¿no? La cosa capacitor. Y después está la capacidad, que es el valor de lo que vamos a estudiar, que es propiedad de los capacitores. De alguna manera, el tema, digamos, capacitores y capacidad entra en esta materia pensando en las membranas biológicas que acumulan cargas, que son como paralelas y acumulan cargas opuestas y forman, como los planos que dijimos nosotros, planos cargados, van generando un campo eléctrico entre los dos, ¿no? De alguna manera va por ahí la utilidad, digamos, en esta materia de este tema. Igual lo nuestro va muy por la física, ¿no? Las clases estas, las que les voy a dar yo. Bueno, capacidad eléctrica es la propiedad de un elemento para almacenar carga. Bueno, como venimos viendo ya de la clase pasada, ¿no? Tenemos un elemento metálico que almacena carga. Tenemos dos placas de las que vimos en la clase pasada, placas planas, paralelas, enfrentadas, ¿sí? Le alimentamos con una fuente de tensión, en este caso 10 volts. Esta letra E sirve también como delta V, ¿sí? Significa lo mismo. Y lo que hacemos es quitarle electrones de una placa y la mandamos a la otra. ¿Sí? Con la diferencia de potencial nos queda positiva la placa que está del lado del positivo de la pila y negativa la que está del lado negativo. ¿Sí? En este caso fue un electrón que pasó de una placa a la otra. Y esto genera un campo eléctrico. ¿Sí? Cuanto mayor es la densidad de carga, o sea, carga por unidad de área, cuanto mayor es la densidad de carga superficial, mayor es el campo eléctrico. ¿Sí? Cuanto más carguitas tenemos acá, mayor es el campo eléctrico. Ahí nos va a quedar cargado con 10 volts, igual que la pila. Cuando llega a tener la misma diferencia de potencial, el campo, el capacitor, que la fuente, decimos que llegó al equilibrio. ¿Sí? Ya no hay más circulación de cargas. Esto lo habíamos visto la Perdón, vez profe, ¿qué pasada. es eso que tiene abajo que tiene una barrita más chiquita que otra? Esta es la pila. Este símbolo es de la pila, que siempre Ok, tiene positivo y negativo. Cuando el símbolo tiene dos barritas del mismo largo es un capacitor. ok. La Que las diferencia, barritas vendrían a ser las placas, digamos. las O el barritas, equivalente para nosotros a las placas cargadas. en el dibujo del capacitor, sí. En este caso es el polo negativo y el polo positivo de la pila. No tiene nada Ok. que ver con esto. Pero que no estarían para... O sea, Ok, sí, están paralelas, pero con la pila en el medio, digamos. no, no hay ningún dibujo en el medio de la pila. No, porque vos estás teniendo una batería en la mano y yo estoy pensando en una pila que En tienen la una punta. puntita y la Ah, otra bueno, parte. sí, 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 está bien. Eh, Pero esto representa tanto baterías como pilas, como fuentes de alimentación, así de las que se enchufan. Genial. Es el símbolo eléctrico que se le dio. Es el símbolo, exactamente. En los circuitos se les simboliza con esto a la fuente de tensión, sea con la tecnología que sea, digamos, ¿no? No sé si recuerdan que el campo era diferencia de potencial sobre delta X, acá puse distancia. La diferencia de potencial va a ser campo por distancia, ¿sí? Entre placas. Cuando hablo de distancia, hablo de la distancia entre placas. La idea ahora es encontrar una relación no con el campo, sino con la carga, ¿sí? Para llevar a este concepto de capacidad, ¿sí? Por eso yo la vez pasada había puesto una expresión del campo que quedó colgada, quedó sin usar, que era esta que está acá, ¿no? Estoy reemplazando campo por carga sobre área, que es densidad de carga, sobre el producto de las epsilon
definen al dieléctrico, ¿no? A lo que va en el medio, al medio material que va entre las placas. De alguna manera te dice si se va a polarizar mucho o poco, ¿sí? Si las moléculas, si son polares, bueno, se van a orientar, si no son polares, van a tratar de tener su parte negativa, sus electrones tendiendo a la placa positiva del capacitor, y la parte del núcleo, la parte positiva del átomo o de la molécula, a la placa negativa. ¿Sí? Como que se va a retorcer todas las moléculas, tratando de formar un campo eléctrico propio, ¿no? Bien, digo, eso dependía del epsilon relativo, ¿no? Si es muy fácil o poco fácil de que se polarice. Bueno, la diferencia de potencial por todo esto, ¿sí? O sea, la distancia baja, epsilon 0 por epsilon relativo por área sube, ¿está bien? Es igual a la carga. Y a este cociente, por eso estaba la formulita ahí, esta fracción se la llama capacidad. ¿Sí? Definimos capacidad como el producto de epsilon 0 por epsilon relativo por el área es de una sola placa, que son iguales enfrentadas, ¿sí? No se suman, dividido la distancia que las separa. Se podría trabajar sin esta demostración y decir simplemente que la capacidad se define de esta manera en función de la construcción del capacitor, de sus dimensiones y del material del dieléctrico. ¿Qué es un dieléctrico? Me estoy adelantando, que es el material aislante que va en el medio de las dos placas, que va metido acá. ¿Sí? Y a su vez, la carga es la diferencia de potencial por la capacidad, ¿no? Como quedó escrito. Si esto es capacidad, carga es capacidad por diferencia de potencial. Bueno, estas dos se las tienen que acordar de memoria. ¿La A qué era, profe? A es área, pero el área de una sola placa. Ok. Si esto es 1 centímetro cuadrado y esto es 1 centímetro cuadrado, que están enfrentados, bueno, esta A es 1 centímetro cuadrado. ¿Sí? Okay. Es una sola vez. Si se pueden acordar estas dos formulitas de memoria, ya ganan un espacio en la hoja de fórmulas. Profesor, la clase pasada, varias clases más, habíamos visto que uno suponía que las placas eran infinitas, Sí. cuestión de que en los bordes nunca pasaba que se hiciera como una curva. No se curvaban las líneas de campo. Claro, ¿acá sí se curvan? No, se suponen infinitas. Ah, ok. Son infinitas, Sí. pero tienen un área finita. Hay un área finita, sí, se suponen infinitas para la distancia. A ver, para la distancia que hay entre placas, digamos, su tamaño es infinito. Vos podés tener una décima de milímetro, ponerle de dieléctrico, y 2 centímetros de ancho de la placa. Y estás trabajando muy cerca de la placa, entonces es mucho el ancho comparado con el espesor del dieléctrico. Es como si... O sea, nunca son infinitas, eso está claro. En la realidad. Bien. Entonces, decía, estas dos formulitas se las van a acordar, las pregunto. ¿Sí? En las diapositivas pares las pregunto, a ver si se las acuerdan. Estamos en una par. Epsilon 0 por epsilon relativo por A sobre D. Y carga. Con la carga está el producto. ¿Podría volver un cachito? ¿Un cachito? ¿Para dónde? Ay, Juan, no te escucho ahora. Pero me voy a fijar en el chat. En el chat dice... Ahí, si la puede dejar un segundito. Ah, Sí, sí, copio sí, esa. la dejo acá. No puedo responder lo que está escrito en el chat. Bueno, avísame, Juan. Igual después las resumí en una diapositiva. Perdón. Ahí está, profe, gracias. No, listo. Joya. Bueno. Unidades de capacidad. La unidad es muy grande, es el faradio. ¿Sí? Que es Coulomb sobre volt. O sea, carga sobre voltaje, ¿no? Lo que más se usa son los submúltiplos. Milifaradio, microfaradio, nanofaradio o picofaradio. Todos van a aparecer en esta clase.
Bueno, estos prefijos están en las tablas de atrás del libro, los van a encontrar. Vamos con eso. El dieléctrico, ahora sí. Es el material aislante que separa las placas. Y lo que lo caracteriza es el épsilon relativo. ¿Cuál es el épsilon relativo del vacío o del aire? ¿Se acuerdan de la clase 1. pasada? 1. ¿Sí? Bien. 1. Entonces, si tiene un material 80 veces más que el aire, tiene un épsilon relativo 80. ¿Tá? Relativo al aire, comparado con el aire. Bien. Al ponerle el dieléctrico, ¿sí? Aumenta la capacidad. Ven que está multiplicando el épsilon relativo. Si es mayor que 1, aumenta. Bien. Acá, bueno, Profe. tenemos capacidad. Sí, Mauro. Pregunta. ¿Es necesario en realidad poner el epsilon 0 porque es 1? ¿Va a ser lo mismo ponerlo o no? Sí, en realidad el épsilon 0 te da la unidad. Faradio Ok. sobre metro. El épsilon relativo no tiene unidad como cualquier magnitud comparante que compara dos cosas. Si no, tendríamos que poner el épsilon del material que sea, Ok. con unidades y todo. Ok. Igual, sí. Perdón, el Sí, épsilon perdón. relativo... No, perdón, pará, acá me tiro pata yo, pará. Que ya sabes, Pedro está por decir eso, a ver, decime. No, quería preguntar, en el dibujo que está ahí, dice, a la capacidad aumenta con el dieléctrico con mayor área y con menor distancia entre placas. Sí. Conforme aumenta el dieléctrico, ¿no aumenta también la distancia entre placas? O sea, uno la está separando ahí. En el dibujito, por lo menos, que No, está ahí. en este dibujo, no. Por ahí no lo seguí en los dibujos. Acá hay un capacitor con dieléctrico que aumentó su capacidad, el finito. Y acá hay un capacitor con un dieléctrico más ancho, o sea, con más distancia entre placas, es otro capacitor, o lo modifiqué al anterior, y aumentó más todavía la capacidad. Claro, Una por tener eléctrico y el otro por tener más distancia. pero digamos, no aumentó proporcionalmente lo mismo porque se alejó también, ¿o no? Eh, La distancia aumentó entre placas. Se fue Aumentó muy... la distancia entre placas. O sea, es del capacitor. Si voy para atrás. Acá tenés un valor de capacidad determinado. ¿Sí? C. Acá te aumentó. Y ahora, si además de tener dieléctrico aumenta la distancia, aumenta más todavía. Son tres valores distintos de capacidad en este caso. Y si aumentara el área, también. Aumenta más todavía. ¿Se entiende? No sé, creo que no. A ver, espera, le voy a contestar a... Ahí está la polarización que decía de las moléculas, ¿no? Le tengo que contestar a Mauro algo urgente. El épsilon relativo del aire vale 1, Mauro. Pero el épsilon 0 no vale 1. Es 8,85 por 10 a la menos 12. Ah, ok. Pero si vos pensás en el relativo del aire, comparar el aire con el aire, da 1. Ok. ¿Está bien? Por eso sí, hay que ponerlo. A ver si está la dibujo. No está el dibujo de agrandar las placas. Puedo... A ver... Bueno, después les mostramos. Ahí está el simulador PET, que es más práctico para la simulación, para mostrar todo este asunto de cómo cambia la capacidad con la incorporación del dieléctrico, la separación de placas y esas cosas. Termino esta diapositiva y lo muestro. Bien, el capacitor, bueno, como mostramos antes, con una batería o una carga. ¿Sí? Pasan electrones de una placa a la otra. Una queda negativa, la otra queda positiva. ¿Sí? Cuando unís las placas a través de una lámpara, se descarga el capacitor. De una lámpara o de lo que sea, ¿no? Acá el cambio de color vino bien para la lámpara. Si conectamos una lamparita, se enciende hasta descargarse completamente. ¿Sí? La cantidad de carga que circula es Q. Fíjense, lo muestro acá. Voy a cambiar la cámara. ¿Sí? Voy a fijar para mirar. Ahí si quieren fijar la pantalla con la cámara que puse. Yo acá puse una tira de LED. ¿Sí? Fíjense que si le pongo la batería,
¿sí? Prenden, ¿de acuerdo? Lo que hago acá es, primero, cargo el capacitor, ¿sí? Ahí, para que se vea en la cámara. Acá tengo un capacitor, lo cargo, y una vez cargado, lo conecto a la tira de LED. Ven que se prende y se va descargando, y a medida que se descarga, se van apagando los LED. Que es lo que pasó en la diapositiva. ¿Entiendes? Aprovecho la cámara. Acá hay un capacitor, que es el que mostré en la foto inicial, que tiene placas enfrentadas, placas móviles enfrentadas con placas fijas, ¿sí? ¿El dieléctrico de qué es en este caso? De aire. Es de aire, ¿sí? El dieléctrico es de aire. Entonces, ¿qué pasa con la capacidad? ¿Aumenta o disminuye cuando yo hago esto? ¿Aumenta? No, en ese movimiento que hice disminuye. En este otro aumenta, porque estoy enfrentando las placas móviles con las fijas. Hay más área enfrentada. Ahí empiezo a achicar el área enfrentada. Empieza a haber área que está sin tener enfrentada la parte fija. O sea, todo esto es una sola área, unida por acá. Y todo lo que está acá es una sola área, que las enfrento cuando giro. ¿Me explico? En realidad acá hay 3 capacitores, ¿no? Enfrentadas acá, acá y acá. No sé si se entendió eso. O sea que cuanto más separadas están las placas, menos capacidad tiene. Cuanto más, en este caso no es la separación va a ser la que hay entre chapa y chapa. En este caso es el área enfrentada. Son semicírculos que se enfrentan o no, o no se enfrentan. O sea que, por ejemplo, ahí la parte fija sería, suponiendo la positiva y la otra la negativa. Eso, ahí está, es eso. Sí. Cuando las enfrento son grandes las superficies que están enfrentadas. Cuando las desplazo, estoy sacando superficie enfrentada. Estoy moviendo como si separara y van quedando enfrentadas menos dedos. Ahí están enfrentados los 5 dedos. Ahí están enfrentados 3, 2, 1, menos superficie cada vez hasta que los saco y ya no hay nada enfrentado. Sí. Y acá hay otro. ¿Sí? Este es más grande. Este es el que estaba al principio. Este dice que tiene 35 microfaradios. No sé si lo leen al derecho o al revés. Está por acá. 35 microfaradios. Y esto se puede conectar en 220. Y la propuesta de ahora es esa. Ver qué pasa si lo conecto en 220. ¿Qué les parece? Acá los 220 van a estar acá. Este aparatito, como los 220 del tomacorriente son de corriente alterna, y yo necesito tener el positivo y el negativo separados, uso este rectificador. ¿Sí? Separa el aparatito los 4 diodos separan el positivo del negativo. Entonces, acá está el capacitor. ¿Sí? Lo cargo. ¿Ven? Hizo chispita, ¿lo vieron? Y ahí si junto las dos puntas, estoy juntando las cargas, las dos placas, digamos. ¿Les gusta? ¿Ven? Ahí salta la chispa porque el capacitor acumuló energía. Por tener cargas acumuló energía. Cuando hay movimiento de cargas hay que hacer trabajo y en ese trabajo le estás dando energía al capacitor. Cuidado, profe, lleguemos al jueves. Ya está, ya desconecté. Ya desconecté y... a ver si... Espera, voy a al set de capacitores. Con y sin dieléctrico. Así esto sirve.
Eh, bueno. Eh, presento la pestaña, ¿sí? Para mostrar lo que hice antes. Ok. Condensador. A ver. Bueno, acá está el dibujo de la pila. Se puede poner energía almacenada y carga. ¿Sí? Está en pico coulombs, la capacitancia está en pico faradios y esta la energía va a aparecer ahora. Ya está, se puede poner el campo eléctrico, mira. Le pongo tensión, ¿sí? Poner que le pongo 1,5 volts. Aparecen cargas acumuladas en las placas, ¿sí? La parte de la pila positiva queda del lado positivo del capacitor, ¿no? Cargado positivo. Y los electrones quedan superpoblando la placa de abajo del lado negativo de la pila. ¿Qué pasa si uso esta simulación? Agrando el área, ¿sí? Achico agrando el área. Fíjense los valores. El verde arriba es el valor de la capacidad. ¿Sí? Se achica cuando achico el área, se agranda cuando agrando el área. La separación. Si achico la separación, agranda la capacidad, agranda el verde. Es más práctico mostrar acá que es móvil, digamos, ¿no? Que los dibujos fijos. Lo que había puesto yo... A ver si... acá no tengo para poner el dieléctrico. Bueno. No tengo para poner... La pila, ¿Cómo? la pila o cualquier pila o cualquier fuente de este tipo es finita, digamos, se agota en algún momento, ¿no? ¿Cómo? Sí. Sí, o sea, entiendo que sí, porque las pilas se acaban. Eh, la placa obviamente no puede recibir más de lo que le da la pila, pero sí sigue recibiendo un diferencial de 1,5 conforme yo sigo agrandando el área infinitamente, hasta que la agota. No sé si pregunté bien. Quiero decir, si yo sigo agrandando el área, ¿puedo seguir tomando carga de la pila? Si seguís agrandando el área, aumentás la capacidad y aumentás la cantidad de carga. Sí, hasta que... Hasta que se Sí, agote. bueno. Lo que pasa es que tiene que ser muy grande para agotar la carga que te puede entregar una pila. Ah, ok, no sabía. Pero... a ver. Sí. Sí, seguís entregándole, a medida que aumentás el área, seguís entregándole cargas de la pila. Sí. Mientras conserve la diferencia de potencial, mientras no esté agotada, sí va a seguir entregando cargas. Profe, esas plaquitas serían, por ejemplo, el equivalente a, ¿viste los portapilas que tienen una chapita y un resortito? ¿Sería algo así? ¿Qué cosa? ¿Qué parte? ¿Viste cuando vos querés armar algo con pilas que compras un Sí, portapilas acá donde metes? el portapila no está dibujado. Estaríamos No, hablando no, de ya sé, pero digo, si lo tuviéramos que llevar a algo más concreto, no sé, el control remoto, viste que donde se ponen las pilas tiene una planchita de metal de un sería lado y un todo, resortito del otro. ¿Es eso? sería todo esto gris, esa Ah, parte, ok, el cableado, digamos, ¿no? Lo que está acá como cableado. ok. No es el No es capacitor, la no es placa en sí. No, para nada, no es el capacitor. No. Después está el tema de poner la lámpara y ver ¿no? Que se prende hasta que se termina, a medida que se van terminando las cargas, ¿se entiende? Lo que hice recién con los LED. Cargo el capacitor y lo descargo por la lámpara. ¿No? Cuanto más capacidad tenga, más capacidad de acumular cargas tiene, más va a durar la lámpara prendida. Es la manera de descargar. Bueno. Sí, esto lo saco. Una ventana. Sigo con la presentación. No puse lo del dieléctrico. Si hubiera puesto el dieléctrico, no tenía
presentación la del dieléctrico. Si hubiera puesto el dieléctrico, también aumentaba la capacidad. Bien. Esto Yo terminé de entender lo del dieléctrico. ¿Es en sí la E esa rara? ¿Eso es el dieléctrico? no es eso, el dieléctrico es una cosa, digamos, es un Sí, que material habías dicho aislante. aire o puede ser un material, supongo. La propiedad que nos interesa del dieléctrico es su permitividad. Sí, es la Sí, capacidad de polarizarse que tiene. ok. No me estoy metiendo mucho. Al polarizarse, ¿se acuerdan lo que es polarizarse? Al principio de la clase de electrostática, que una virome atrae a un aislante, porque te frotas la virome. Estoy haciendo señas y está la otra cámara. Frotás la, ¿sí? Frotás así la virome y Sí. atraes papelitos. Bueno, ¿por qué atraen los papelitos si son aislantes? O un globo, ¿sí? ¿Por qué frotás un globo y se queda pegado en la pared? Si es todo aislante. Por estática. Sí, de alguna No sé manera cómo se llama. orientás a las moléculas. Haces que Ujú. la parte negativa de la molécula, los electrones, como que se retuerza la molécula, se acerquen los Sí. electrones a la parte cargada positiva, digamos, ¿no? A eso le llamo polarizarse para un aislante. Pero Sería ¿qué esto, relación tiene con la E? que Eso algunos fue lo tienen que más yo no capacidad, entendí. algunos materiales aislantes tienen más capacidad de polarizarse que otros. Sí, Y el hecho de polarizarse hace que genere su propio campo eléctrico opuesto al que ya está generado por las placas del capacitor. ¿Entiende? Hay un campo generado por las cargas que están acumuladas en las placas y ahora aparece otro generado por el mismo plástico que está polarizado, por el mismo aislante, ¿va? Puede ser plástico. Y se superponen los campos eléctricos y se disminuye el campo eléctrico dentro del capacitor y eso aumenta la capacidad. Es ok. un lío, es mucho, es mucho. Me parece, Em, y entonces, o sea, si lo hace con carga opuesta a las placas, sería como que el aislante queda dividido en dos. En la parte de la placa positiva tendría carga negativa y en la parte de la placa negativa tendría carga positiva. no, ¿ves? Mira, acá está dibujado esto. Ah, claro, bueno, no es en dos, pero sí queda del lado positivo negativo y del lado negativo positivo. Exacto, Ok, exacto. Entonces, si el campo eléctrico generado por las placas es saliente del positivo y entrante del negativo, ¿no? Del rojo al azul, el campo que genera el dieléctrico en sí, adentro de sí mismo va al revés, de positivo a negativo, va para allá. bien. Contrarresta al campo generado por el mismo capacitor. Hace que el campo total sea menor. Y eso permite acumular la misma cantidad de cargas con menos diferencia de potencial. Ok, Y acordate que la diferencia de potencial era campo por distancia. Y acumular la misma cantidad de cargas con menos diferencia de potencial es tener más capacidad. Era Q sobre delta B. ok. Pero el dieléctrico entonces está haciendo como si hubiesen más placas adentro de las placas, entre placas. No, No estoy entendiendo qué hace el dieléctrico. sirve para aumentar la capacidad. Es como si en vez de agregarle área o juntarle más las placas, le metes algo en el medio. Para no tener un capacitor más grandote, Bueno, ok. digamos. Es como, digamos, si a un auto le metes un tráiler para llevar más cosas, por así decirlo. Bueno, ahí necesitas más energía para trasladar el tráiler. Ah, bueno. Pero bueno, sí se puede comparar con eso. Aumentar la capacidad de carga. Es eso, aumentar la capacidad de carga. Bien. Sí. A ver, bueno, sigo. Después, en todo caso, al final es como la del eléctrico. Lo que quiero decir acá es que, bueno, en base a lo que mostré con el... Voy a cambiarlo de cámara. En base a lo que mostré con la chispa del capacitor grande, más que nada era para hacer un show, pero la idea era mostrar que acumula energía, digamos, ¿no? El capacitor. Y acá estoy queriendo encontrar una expresión matemática para ver, bueno, cómo se calcula la energía que acumula un capacitor, ¿sí? Si yo le paso electrones y la placa de la izquierda le pasa electrones a la placa de la derecha, van adquiriendo cargas. Estas cargas generan una diferencia de potencial cada vez mayor, ¿sí?
La energía que hay que usar, el trabajo L que hay que hacer para trasladar la carga, es el valor de la carga por la diferencia de potencial. Esto la E por D, ¿no? E por D acá, que es la diferencia de potencial. Ahora, si acá empieza a tener una diferencia de potencial, acá empieza a ser negativo y yo quiero llevar electrones, cuesta cada vez más llevar electrones, ¿no? Hay que hacer cada vez más trabajo, acumular más energía para seguir trasladando electrones. De alguna manera, ese cuesta cada vez más está indicado con esta recta creciente. La manera de calcular la energía es calculando el área encerrada en este gráfico, donde se grafica la diferencia de potencial, ¿sí? En función de la carga. Se calcula con una integral. Es la sumita de muchas columnitas acá, ¿no? Por eso están dibujadas. De todos modos, es el área de un triángulo, ¿no? Ya lo hicimos en otros temas. Se puede calcular como un medio de base por altura. Pero eso depende también del capacitor, ¿no es cierto? O sea, yo no le puedo seguir dando diferencia de potencial si el capacitor no lo puede tomar, ¿o sí? Va a llegar un momento, claro, los capacitores, no es cierto eso. Los capacitores tienen un valor de tensión máxima que admiten. A ver si no sé si se puede ver acá, está muy cerca. Se ve ahí que dice 50 volt. Sí, se ve, perfecto. Bueno, si a este capacitor lo alimento con más de 50 volt, lo rompo. Es decir, el aislante, el dieléctrico, se vuelve conductor. Como el aire cuando hay una tormenta y hay un relámpago, un rayo. Sí, hay una tensión máxima de ruptura para los capacitores, es cierto eso. Sí, sí. Pero no en cuanto a todo el mecanismo, sino simplemente tecnológicamente se rompe, se pincha, atraviesa una chispa el aislante. Sí, Por sí. eso esos se usan con pilas. Este hasta 50 volt, bueno, puede haber una fuente, un transformador. Hay más chiquititos, hay muy chiquititos que se usan en los aparatos electrónicos que van con pilas. Sí, sí. Profe, Sí. por la fórmula que está ahí a la derecha, ¿el trabajo siempre va a ser positivo? No, estamos hablando del módulo del trabajo, fíjate, con los módulos de la diferencia de potencial. Lo que estoy queriendo hacer es trasladar una carga desde la placa que queda, desde una placa hasta la otra, desde donde está el positivo hasta donde está el negativo. Ok. ¿Sí? El trabajo de la fuerza eléctrica, pensalo, tiene que ser negativo, a ver, porque estoy desplazando para el lado que no quiere. No es espontáneo, si no es espontáneo el trabajo es negativo. Le estoy dando energía, le estoy haciendo un aporte de energía al capacitor con la pila, por eso estoy gastando la pila y la energía que consume la va adquiriendo el capacitor. ¿Te acordás que el trabajo positivo es realizado por el sistema y el trabajo negativo es recibido por el sistema? Sí. Como en termodinámica. Bien. Lo que quise mostrar con esto es que no es una horizontal esto, ¿sí? A medida que se traslada carga, la diferencia de potencial en las placas aumenta y cuesta más, ¿sí? Trasladarlo y la energía acumulada en esa zona es mayor, ¿no? En esta zona el área es mayor que acá abajo. Bueno, habría que hacer una integral, pero es un medio de base por altura, un medio de Q por delta V, ¿no? Sale fácil esto. Si ponemos el módulo del delta V, la energía nos va a dar positiva siempre. Bueno, esta también se la notan, ¿sí? Energía almacenada en un capacitor. A veces en los problemas está la E y a veces está la U. No confundan U del capacitor con U de energía interna de termodinámica, ¿no? Tienen fórmulas distintas. Los dos hablan de la energía, pero son fórmulas distintas. Bien. Ahora voy a combinar esto con la formulita del capacitor, con la carga igual C por delta V, para hacer variantes de esta expresión de la energía. Por ejemplo, si carga es C por delta V, donde dice carga, pongo C por delta V. ¿Está bien? Y queda C por delta V cuadrado. ¿Sí? Ahora se puede reemplazar delta V. Vuelvo a esta, ¿no? Esta es la primera. ¿Sí? Delta V es Q sobre C. Entonces puedo poner Q sobre C. Entonces la última manera de escribir esto de la energía es un medio
de Q cuadrado sobre C. Ahí están las tres formulitas. Depende del problema, depende de los datos, usamos una o usamos otra. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso yo me anoto todas esas fórmulas. ¿No tendría que anotarme las tres? Sí, anotate las tres, ahí sí. Lo que yo te digo es, Por eso yo te decía, anotarte. despejes no, pero las que son variantes sí, porque después me olvido cómo se reemplaza. Sí, está bien, eso sí, eso sí. Bien. Bueno, ejercicio, bueno, con dieléctrico, y después hacemos uno más completo todavía. Profe, ¿puede volver un rato a la diapositiva anterior? Perdón. Sí, yo le iba a pedir lo mismo. Un segundito. Sí. Gracias. Díganme. Igual después las copié todas juntas, pero... Sí, yo ya estoy, gracias. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Bueno. Ahí va. Este tipo de ejercicios, digamos, bueno, son con dieléctricos, ahora lo vamos a estudiar. Un capacitor plano de placas paralelas está en equilibrio conectado a una batería. Capacitor plano de placas paralelas conectado con la batería que está acá. Sin desconectar la batería, dice este problema, se introduce entre las placas un dieléctrico de constante dieléctrica relativa 25, que llena el espacio entre ellas. Cuando se alcance el nuevo equilibrio, bueno, las variantes son la carga entre las placas y la diferencia de potencial, o la carga y la energía almacenada. O sea, ¿qué pasa? ¿Cambian? ¿No cambian? ¿Aumenta 25 veces? ¿Disminuyen 25 veces? Sobre la carga, diferencia de potencial o energía. Y va a tener que subir la carga 25 veces y la variación de potencial disminuir 25 veces. La parte primera está bien, la otra parte en este caso no. Porque vamos a jugar entonces con que si dejo la pila puesta, ¿sí? Porque está en negrita, sin desconectar la batería, es importante, la pila está Sí, presente y fuerza a que la tensión sea la misma, la diferencia Sí. de potencial sea la misma. Entonces, es cierto, primero vemos la capacidad, ¿sí? Que cambia evidentemente, porque en vez de 1, que sería para el aire, tenemos 25. ¿Sí? Así que la nueva capacidad, que le llamo 2, con respecto a la 1, que es la vieja, es 25 veces mayor. ¿Eso está claro o alguien no lo entiende? ¿Lo entienden? Sí. Está bien, bueno. El hecho de que la capacidad cambie hace que te cambie la carga, porque la carga la calculas como capacidad por diferencia de potencial. Esto sí es algo que no estoy escribiendo. La diferencia de potencial es la misma todo el tiempo porque lo fuerza la batería. ¿Sí? Estás teniendo todo el tiempo la misma tensión. ¿Sí? Con o sin dieléctrico. Entonces, con la nueva capacidad vas a tener 25 veces la carga del otro. Si uno hubiese desconectado la batería, porque veo que está en negrita eso, o sea que el próximo ejercicio va a decir si la desconecta. Va por ahí. Si uno la desconecta, bueno, obviamente la variación de potencial, supongo que se va a ir a cero. Se modifica. ¿Se modifica? ¿Se modifica o se va a cero? ¿Cómo? ¿Se modifica o se va a cero? Se hace cero. No, se modifica, no se va a cero. No. Lo que va a quedar igual es la carga en ese caso. Uno cambia porque no tiene dónde irse. Si desconectas la batería, queda todo aislado alrededor, eléctricamente. Quedan cargas acumuladas que generan otro campo eléctrico y por lo tanto, como la diferencia de potencial era campo eléctrico por distancia, al cambiar el campo te cambia la diferencia de potencial. O sea, siempre que haya cargas, va a haber una diferencia de potencial. A cero no se va a ir. Para que haya cero, no tiene que haber cargas enfrentadas. ¿Sí? Y respecto de la energía, que es un medio de C por B cuadrado, bueno, B es la misma, y C, ven que acá cuando yo comparo una cosa que queda fija y otra que se cambia, ¿no? De las tres formulitas elegí la que tiene delta B, una de las que tiene delta B, una de las dos, porque así muevo un solo factor y no los dos, ¿no?
C2 es 25 veces C1 y por lo tanto la energía acumulada aumenta 25 veces. ¿Sí? Estas dos cosas están en esta. Si no me equivoco, la carga queda multiplicada por 25 y la diferencia de potencial se mantiene constante. ¿Sí? Las demás, por ejemplo, si leemos la de abajo, la carga se mantiene constante y la energía queda multiplicada por 25. Bueno, esta es cierta, pero esta no. Y así hay distintas variantes, ¿no? Por ahí son muy largos estos enunciados para prestarles atención con apuro. Yo marqué directamente esa. Bien. Acá viene uno más completo. ¿Sí? Este fue como una introducción. El Choice 22 tiene el caso de la batería desconectada, ¿sí? Pero vamos a hacer los dos. ¿Cómo cambia la carga, la diferencia de potencial y la energía cuando se agrega un dieléctrico? Acá no está copiado el enunciado. Estoy haciendo todo completo. Pero es el de la guía, el 22 de la guía de multiplicación. Hay una fuente de tensión de 10 volts, ¿sí? Positivo arriba, negativo abajo, la pila, como decíamos, con la raya larga y corta, y un capacitor con las rayas del mismo largo, cuya capacidad inicial, esta IS inicial, es un microfaradio. ¿Está bien? Los 10 volts y los 0 volts aparecen acá, ¿no? Bien. Cierro, se carga el capacitor y aparece la carga. Con una diferencia de potencial de 10 volts en el capacitor. La carga acumulada va a ser carga inicial, capacidad inicial, tensión inicial. ¿Sí? Todo inicial porque después vamos a ver qué pasa después. Al poner el dieléctrico. Bien. ¿Un microfaradio la capacidad? Sí, era un dato del problema. 10 volts era un dato del problema. ¿Esto cuánto da? 10. 10 microcoulomb. Yo no lo puse el 10 microcoulomb. ¿O se puso solo? ¿O alguno de ustedes? Lo pensó y se escribió solo. Bien, la energía acumulada. Cualquiera de las tres formulitas podemos usar acá. Un medio de capacidad por diferencia de potencial al cuadrado. Una de las tres que tienen ahí anotadas, ¿no? Inicial e inicial. Capacidad, un microfaradio. Diferencia de potencial, 10 volts al cuadrado. O sea, es la mitad de esta multiplicación. 10 por 10, 100 sobre 250. ¿Sí? Micro queda, y faradio por volt, joule. Créanme. Micro, joule. Por volt al cuadrado, perdón, no por volt. Faradio por volt al cuadrado. Bien, esa es la situación inicial antes de poner el dieléctrico. ¿Sí? Ahora, con batería desconectada, primer caso, ¿sí? Meto el dieléctrico. Bueno, primero pongo el dieléctrico, eso no depende. La capacidad que va a tomar no depende de cerrar o no la llave, ¿no? ¿A cuánto se va la capacidad? La capacidad final. 20 veces más. 20 veces más, bien, no. ¿Sí? 20 por epsilon 0 por A sobre 20 sería el epsilon relativo. Perfecto. Como teníamos un microfaradio, ahora tenemos 20 microfaradios. O sea, aumentamos la capacidad con un número y todo, antes no le había puesto el número en la diapositiva anterior. Con un dieléctrico de 20, de epsilon relativo, se va a 20 veces más. ¿Qué pasa con la batería desconectada y un capacitor 20 veces más grande? ¿Cuál de las tres no cambia al agregar el dieléctrico? En este caso de la batería desconectada. ¿Diferencia de potencial? No, es lo que me preguntó Pedro antes. No, la carga, ¿no? La carga. La carga no cambia porque no tiene dónde ir. Acá hay un aire que es aislante eléctrico y no se puede irse. Cuando está la llave cerrada, sí hay movimiento de cargas desde y hacia la batería, ¿no? La carga final es igual a la carga inicial. ¿Se entiende, Mauro? Sí, sí. Me cuesta un poquito más, pero sí. Se va entendiendo. Bien. ¿Qué podemos calcular acá? Tenemos la capacidad. Bueno, diferencia de potencial. Que va a ser otra, no van a ser los 10 volts de antes, va a ser la nueva carga, 10 microcoulombs, ¿sí? Sobre la nueva capacidad. Esto da increíblemente medio volt. No se anuló, pero se quedó bastante chiquitito.
O sea, acumulamos la misma carga con mucha menos tensión. Es un capacitor más efectivo, ¿no? Más grande, de más capacidad. Y la energía acumulada, bien, como ahora lo que no cambia es la carga, dejo este cociente con la carga, una cosa que no cambia y otra cosa que sí cambia, ¿no? Como les dije antes. Son 10 microcoulomb elevado al cuadrado sobre 20 microfaradios por un medio. 10 por 10, 100. Sobre 20 da 5. Micro por micro, uno de los micros significa con el abajo, o sea, va a dar un micro arriba. ¿Sí? Dividido 2, 5 dividido 2,5 microjoules. ¿Se entendió? Bajó la energía. Tenía 50 microjoules, ahora tengo 2,5. Eso es raro. ¿Por qué disminuye la energía? Bueno, no hay una fuente de energía acá, ¿no? Está la llave abierta. Hay un, como les dije, un reordenamiento de las moléculas del dieléctrico que genera calor. O sea, toda energía que se pierde se fue en calor. Profesor, ¿qué es lo que le genera la diferencia de tensión acá, cuando ya saqué la pila, la batería, perdón? Porque sigue habiendo una diferencia de tensión de 0,5 volts, que no sé quién se la... Lo que pasa es que ya estaba con 10 volts. Descarga, con la llave abierta y todo, el capacitor estaba cargado y por lo tanto tenía una diferencia de potencial. El hecho de tener carga acumulada en las placas hace que tenga una diferencia de potencial. No tiene que estar siempre puesta la pila conectada al capacitor para que haya tensión en el capacitor. ¿No? ¿Va por ahí lo que me preguntaste? Ok, sí, perfecto. Que eso generó la chispa cuando conecté a 220 y tenía los 220 ahí en el cable. De hecho, la chispa. Había 220. Bueno, esto está fuera de... No lo pregunta el ejercicio 22, ¿no? Pero lo completamos, que es parecido a lo que hicimos antes. Con la llave cerrada, te garantizás que estén los 10 volts presentes entre las placas, ¿sí? Y si ahora tenés 10 volts, en vez de tener una bajada a 0,5, lo que vas a tener es un flujo de cargas para llenar, ¿sí?, las placas del capacitor para poder tener esos 10 volts. ¿Sí? La carga va a ser mayor ahora. La capacidad final era 20, la teníamos por acá, con el dieléctrico, y la diferencia de potencial va a ser la de la pila. ¿Sí? Tenemos 200 microcoulombs y antes teníamos 10 nada más. Y la energía acumulada, en este caso, va a crecer, porque justamente la batería aportó electrones, ¿no? Aportó energía. La capacidad que teníamos es la misma de antes con dieléctrico, y la tensión al cuadrado, 1/2 de C por delta V cuadrado. Bueno, siempre lo mismo. Acá se mantiene la tensión constante, la dejo en la formulita de la tensión, ¿sí? La formulita de la energía que tiene la tensión, para solamente mover la capacidad. ¿Sí? Bueno, esto dio 1000 microjoules, aumentó la energía porque la pila hizo un aporte de carga. Es raro que se tome algo de esto, ¿sí? Pero está bueno para el análisis de cómo funcionan las relaciones de Q, delta V, de U. Profe, ¿podrás hacer como una recapitulación? Porque no termino de entender todo lo que está escrito. O sea, como que me perdí entre copiar y escucharte y me Sí. quedaron vacíos en las fórmulas que usaste. Recapitulación. A ver. Sobre todo en la parte de arriba, que no sé dónde salieron algunos valores. Yo te iba a decir algo mucho más general. ¿Qué valores? El 1 microfulón del principio, ¿por qué es 1? Un microfaradio. Eso, faradio. Me No, hice la mezcla de culón y fulón. era un dato del problema, que acá se quedó con el cambio porque quedó el final. Pero era un dato del problema. Ah, ok, pero no está copiado ahí, pero estaba dado. Estaba puesto. Ah, ok, porque estaba buscándolo por todos lados y no entendía dónde había perdón. salido. Cuando escribí el final, se borró el inicial en la animación. Ok, no hay Era problema. la capacidad inicial. ¿Qué más era? ¿Qué más querías saber? No, creo que a partir de saber de dónde había salido eso, entiendo un poco más el Bueno, resto. listo. Sí, era el capacitor inicial.
Por eso cuando acá pongo 20 por CI me da 20, ¿no? Porque el capacitor inicial varía 1 microcoulomb. ¿Sí? Básicamente entonces, modificas lo que sea, el área, la distancia o el dieléctrico. Con la batería conectada queda la tensión constante. Con la batería desconectada queda la carga constante. Básicamente eso. Se modifican las otras variables. Bien. Paso. No cambies todavía. Ay, Sí. perdón. Bueno. Ujú. Ah, tengo el... a ver si lo busco. No. Perdón, profesor, hay algunas cosas que, ninguna en realidad me queda del todo clara, pero como que quisiera fijar algunas cosas. La capacidad se entiende como la propiedad que tiene las dos placas de seguir cargándose. O sea, No, de almacenar cargas. La capacidad es la capacidad de almacenar cargas. Como una garrafa tiene capacidad para almacenar gas. ¿y por qué se modificaría la capacidad de almacenar cargas si yo varío la tensión? O sea, ¿la capacidad que va a tener no va a ser la misma? Porque podés almacenar... porque hay una tensión límite. Por la tensión de ruptura que hablamos antes. Lo que permite el dieléctrico es almacenar la misma cantidad de cargas con menos diferencia de potencial. Ok. Entonces, podés volver a aumentar la diferencia de potencial sin miedo de pinchar el dieléctrico y entonces acumular más cargas. Perfecto. Perfecto. Ahí Gracias. está. Ya. Muy bueno. Díganme cuándo puedo pasar, ¿eh? Ahora sí, gracias. Bueno, el resumen de toda la formulita que puse. ¿Sí? Ahí están, que ya las deben tener copiadas, ¿no? A esta altura. ¿Está? ¿Paso? Muy bien. Sí. Bueno, hasta ahí la mitad de la clase. Justo son las 7, mira. Ahora viene la parte de capacitores, capacidad equivalente. ¿Qué quiere decir esto? Combinar capacitores en serie o en paralelo. Ustedes recordarán lo que vimos de fluidos, en serie y en paralelo, fluidos reales, caños. Bueno. Con los capacitores las fórmulas están invertidas, pero digamos, es esa idea. La agrupación en paralelo era uniendo por las dos puntas. Símbolo de la pila, los dos capacitores C1 y C2 unidos por las dos puntas. ¿Sí? Todo lo que es azul está conectado al negativo de la pila, todo lo que es rojo está conectado al positivo de la pila. O sea, placas positivas, placas negativas, con carga negativa y positiva. Características de la tensión, de la carga y de la capacidad equivalente. Las diferencias de potencial de los dos capacitores son la misma. Como era igual la diferencia de presión de los caños en paralelo. No sé si todavía quedó algo de primer parcial en la cabeza. Y en este caso, por estar directamente conectados a la fuente, como está todo en paralelo, es igual a la tensión de la fuente. ¿Sí? Si ¿A vos la presión? O sea, ¿es también un tipo de presión o era una No. analogía? Ah. No, una analogía, una analogía. Si comparé con la garrafa, si la garrafa yo comparo la capacidad con la capacidad de acumular gas, la presión del gas sería la diferencia de potencial, digamos, ¿no? Voy a volver un poquito para atrás. Estos dos capacitores puestos en paralelo se pueden reemplazar por uno que se llama capacitor equivalente, ¿sí? Que puede tener la misma capacidad que estos dos en paralelo. Vamos a ver cómo se calculan. Y este capacitor equivalente va a acumular una carga total que es igual a las cargas Q1 más Q2. ¿Está bien? Si acá hay una cruz y acá hay una cruz, bueno, este va a tener dos cruces, acá puse una sola. ¿Se entiende? Q1 más Q2. Es como tener un capacitor más grande, ¿sí? Como si estuvieran unidos las placas de arriba y las placas de abajo. ¿Está bien? Por lo tanto, con más área, con más capacidad. Por lo tanto, les estoy diciendo que, bueno, como la capacidad, como la carga es este producto, en cada uno de estos términos puedo poner C por delta B, C por delta B, C por delta B. Todos los delta B son iguales, que da que la capacidad total es C1 más C2. Pero bueno, se puede analizar también así, ¿no? Como que es un capacitor más grande, con el área más grande y se suman las áreas.
¿Qué es esa especie de igual triple que hay ahí en el medio de los dos? Esto No, implica, no, el de arriba. ¿esto? ¿Arriba? Esto, es Eso. equivalente. Esto Ah, es ok. equivalente a esto. Sí, sí. Bueno, Las rayitas esas que haces en las pilas o en las baterías indican la potencia, digamos, que son más largas o más cortas. La polaridad, las rayitas, para los Ves más y menos que no. no. En el primero las dos liñitas son más gruesas y una es más cortita que la otra, las otras son iguales. ¿Qué es lo que indica eso? No, que sea una más corta que la otra, que es una pila, o una fuente de alimentación o batería. Ok, ¿y las otras entonces qué son? Son capacitores. Ah, ok. Cuando son iguales, son capacitores. Genial. Bien. Sigo con el serie. Bueno, en serie están, digamos, las cargas tienen un solo camino para circular. ¿Sí? Como el agua tenía un solo camino para fluir, como el líquido, o los fluidos. Están unidos por una sola punta, no por las dos. Aunque les parezca que están unidos por las dos, porque uno dice, bueno, ¿y de acá con esto qué? ¿Tiene algo en el medio? ¿Tiene la pila en el medio? No, entonces no están en paralelo. Tiene que ser una unión limpia, ¿sí? No tiene que haber un elemento en el medio para estar en paralelo. El equivalente, ¿sí? El circuito equivalente de esta serie se puede representar con un solo capacitor que se llama capacitor equivalente o capacitor total. Bien. El positivo lo tenemos acá, en esta placa del capacitor. El negativo, 0 volt, lo tenemos en la otra placa. ¿Y acá qué hay? ¿Qué tensión hay? Bueno, habrá una tensión intermedia entre 10 y 0. De manera que te genere una diferencia de potencial, ahí está un 4, por ejemplo. Que te genere una diferencia de potencial en este capacitor y que te genere una diferencia de potencial en este capacitor también. ¿Está bien? ¿Por qué está dibujado esto? Para mostrar ahora que las diferencias de potencial no son iguales. Podrían ser iguales en una casualidad de que haya simetría, pero la idea es que se suman la tensión de este capacitor más la tensión de este capacitor y te da la tensión de la pila. ¿Sí? O sea, 10 menos 4 da 6, 4 menos 0 da 4, 6 más 4 da 10. ¿No? Antes se sumaban las cargas, ahora se suman las tensiones. O sea, lo que importa es que esté en serie, son los capacitores, no la fuente, digamos. La Está todo. batería, la pila, lo que sea, es irrelevante dónde está. Sí, este circuito muy elemental tiene todo en serie. Pero claro, cuando calculas capacidad lo que importa es que estén en serie los capacitores. Ok. Sí, sí, sí. Vamos a ver ejemplos después. ¿Qué pasa al acumular cargas? Bueno, las cargas negativas se acumulan del lado negativo de la placa, ¿no? Los electrones van para acá y son sacados de la parte positiva. Pero el hecho de que haya negativos acá, o sea, exceso de electrones acá, ya induce que haya ausencia de electrones acá. O sea, expulsa por repulsión eléctrica a los electrones de esta placa y te los manda de este lado. Y el hecho de que haya electrones de más de este lado hace que te los mande para la fuente. Entonces, se genera una diferencia de potencial entre placas, ¿sí? Con cargas iguales, porque aparecieron dos negativos acá, que son los que salieron de acá. ¿Está bien? A partir de estos dos negativos se desencadenó todo lo demás. Hay 2, 2, 2, 2. Quiero decir, cuando están en serie las cargas de los capacitores es la misma. Lo que está escrito acá abajo, Q1 igual Q2 igual Q total. ¿Y para qué uno pondría en serie entonces los capacitores? Se puede disminuir la capacidad total. En realidad, sí, porque acumulas la misma carga. No sé la situación que puede darse, no se me ocurre. Sí es cierto que, digamos, la capacidad total de esto es menor que la de cada uno de ellos. Si querés conseguir una capacidad menor y tenés solamente solamente dos capacitores grandes, puedes achicar el valor poniéndolos en serie. Como Ok, poniendo claro. resistencias en paralelo cuando tenés dos grandes, pones dos en paralelo y tenés una de menos valor. Hay que ver si hacen falta. ¿Sí?
No todo lo que estamos estudiando Cuando es... se ramifica el circuito, ¿no se ponen en serie? Sí, bueno, podés tomar sí, podés alimentar una parte del circuito con este capacitor y otra parte del circuito con este. ¿Querés decir eso vos, Nahuel? Claro, hablando de electrónicamente, digo. Sí, 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 sí. Que estos 6 volts sirvan para algo en alguna parte del circuito y estos otros 6 volts sirvan para otra cosa. Puede pasar. Pero teniendo dos lámparas, por ejemplo, si hay que alimentar una lámpara, dos lámparas se ponen en serie. Sí, depende del caso. Mira, no me voy a meter mucho con eso. Porque también se puede poner un divisor con resistencias si tenés que alimentar. Y listo. No tengo una respuesta clara para darte, Pedro. ¿Para qué sirve esto? Hay un montón de cosas. Está bien, quedó claro. Sirve para checar la capacidad. El si valor no- de capacidad. Sí, Claro. como consecuencia se achica la capacidad. Y esta expresión que está acá, delta B es igual a Q sobre C, es la expresión auxiliar para poner en cada uno de estos términos, ¿sí? Q sobre C, Q sobre C y Q sobre C. ¿Sí? De manera que, como la carga es la misma, se simplifica de todos los numeradores y queda un 1, ¿no? Q y Q era la misma. Incluso la capacidad total, ¿no? La capacidad equivalente es la misma. Acá dice la Q total. Bueno, y esta sería la expresión para el capacitor equivalente. Si vos querés saber qué capacidad tiene este conjunto, de forma que si lo querés reemplazar por uno solo, bueno, es como sumar resistencias hidrodinámicas en paralelo, ¿no? ¿Se acuerdan? La inversa es la suma de las inversas. Y bueno, también se puede poner que la capacidad equivalente es el producto sobre la suma o la suma sobre el producto de la menos 1, ¿no? La menos 1. Que acá no lo puse. Esto funciona solamente para dos en paralelo, ¿no? En Para serie. dos. Sí. Solo para dos. Acá está escrito. Bueno, vamos a trabajar entonces ahora con un circuito serie. No cambies todavía. No cambió todavía. Tienen, para entender, son 3 formulitas para las paralelo, que son estas, y 3 formulitas para la serie, ¿no? Que son estas. Que la tensión es igual acá, que la carga es igual acá, la tensión se suma, que la carga se suma acá y la tensión es igual. Y la de las capacidades. Avísanos. Listo. Muy bien. Gracias. Con respecto a la energía, no había olvidado que estaba hablando de la energía. Bueno, energía es aditiva en todo circuito. O sea, lo que consume uno más lo que consume el otro es el consumo total. Eso vale siempre. Se hacen circuitos capacitivos o resistivos. Bueno, ejemplo de asociación en serie. Yo tomé el mismo circuito y le puse valores. ¿Sí? El mismo circuito de antes. Dejé los 10 volts, los 4 y los 0. Con los 10 volts acá totales. Supongan que este capacitor es de 2 microfaradios y este es de 3 microfaradios. Bien, recuerdo las formulitas en serie. La carga total del capacitor equivalente es la carga de cada uno, ¿no? Es la misma. La diferencia de potencial del 1 más la diferencia de potencial del 2 va a dar la diferencia de potencial total. Y la capacidad equivalente, bueno, acá está la expresión con el menos 1, ¿sí? Se suman las incapacidades. Bien. Lo primero que sale a hacer es buscar la capacidad equivalente, lo más fácil. ¿Cuánto da esto? ¿Sí? 5 sextos a la menos 1, 6 quintos a la menos 1 es 1,2 microfaradios. Entonces, la primera conclusión que tenemos acá, el equivalente de dos capacitores en serie tiene un valor de capacidad menor que cada uno de ellos, ¿no? Menor que el menor. 1,2 es menor que 2. Bien. Entonces, si pongo el capacitor equivalente, va a tener 1,2 como capacidad, y ahora vamos a ver la carga. La carga total, o sea, la carga del capacitor equivalente, es igual a los 10 volts
multiplicados por la capacidad del capacitor equivalente. ¿Sí? O sea, 12 microcoulomb. Ahí estamos. O sea, si yo hago este cociente, 12 microcoulomb sobre 1,2 microfaradios, me va a dar los 10 voltios. Bien. ¿Qué pasa con la tensión del 1? ¿Cómo se calcula? Uy, voy a estornudar. ¿Mm? Bueno, enseguida estornudo. Bueno, 12 microcoulombs es la carga de este y también es la carga de este. Vamos a usar el mismo número, ¿no? 12 microcoulombs acá y su capacidad es 2 microfaradios. 12 sobre 2. Oh, da 6. 10 menos 4 da 6. La diferencia de potencial del otro es su propia carga sobre su propia capacidad. Su propia carga es 12 también, porque están en serie. La misma que este tiene el otro. Pero su capacidad es mayor, es 3. ¿Sí? Su diferencia de potencial es 4. O sea, un capacitor más grande, vuelvo a lo de antes, este es 3 y este es 2, acumula la misma carga con menos tensión. ¿Está bien? Y eso de ser más grande puede lograrse por tener dieléctrico, por tener el área más grande o por tener menos distancia entre placas. Bueno. Sí, ahí está. En serie, la suma da 10. Bien. Este es un ejemplo muy fácil. Creo que les puedo dar hasta 2 minutos para que lo piensen y alguien conteste. 2 minutos. Profe, Sí, no sé si está bien, pero podríamos descartar aquellos que muestran diferencia entre las cargas, porque perfecto, la carga Juan. no debería ser la misma. Perfecto. Por estar en serie, carga, sí, carga 1 igual carga 2. Ahí yo marqué con esta línea de puntos un valor de igual carga para los dos, ¿no? Acá tenés la misma carga y acá tenés la misma. Perfecto. Bueno, no taché con la simulación, pero es correcto. Alguna de las tres primeras sería, ¿no? La primera de todas no tendría que ser porque los potenciales no son iguales. Perfecto. ¿Cuál de los dos potenciales es mayor? La diferencia de potencial es mayor. En el C2, En el C2. Perfecto. Acá se nota claramente en el gráfico que si bajas, ¿sí? Para la B2 es mayor que la B1. ¿Está bien? Ahí está. Es muy sencillo. Yo lo que hice fue acá un desarrollo cortito de cómo llegar a la deducción de las fórmulas. En principio, saber que la pendiente de esto es Q sobre delta B, es la capacidad, ¿no? Y como el gráfico te dice que la capacidad, la pendiente del 1 es mayor que la del 2, la capacidad del 1 es mayor que la del 2. ¿Sí? Entonces, tenés las dos tensiones, para comparar la segunda parte de los enunciados. Tenemos la misma carga en el numerador, pero la capacidad del 1 es mayor. Por lo tanto, la división es más chica y B1 es menor. Eso sería algo muy elemental, digamos, para analizar. ¿Sí? El que tiene más capacidad tiene menor voltaje. Chan, chan, chan. Ahí está. ¿Se entendió?
Sí, Marcelo, buenísimo, entendimos. Eh, bueno, Sí, profe, sí, se entiende. ¿se entiende Cuesta bien? un poco, pero Sí, yo iba a decir eso, son se muchas. entiende, No sé duele, si pero se le, entiende. Pensé acá, a ver, vamos a ver. claro, no sé si les pasa a los demás, pero son tantas unidades y tantas letras que ya no sé qué vale cada cosa a veces. Sí, después Sí. les paso el enlace de esto. Hay como Eh, 5 Qs distintas en todos los temas. Sí, cuando hacía la hoja, cuando transcribí la hoja era como, bueno, les voy a poner título porque si no, no hay forma. no, no hay manera, sí. ¿Están viendo ahora la simulación? Sí. Bien. ¿Con el dieléctrico? ¿No? ¿La que tiene dieléctrico o la Sí, sí, otra? sí, sí. Sí, bien. Le voy a dar tensión, ¿sí? Igual que antes. Pongo el dieléctrico. Aumentó la capacidad. A ver si tengo acá para mediciones de capacitancia y mediciones de tensión. ¿Sí? Pongo el dieléctrico. Aumenta la capacidad. Cuando pongo el dieléctrico aumenta la capacidad. ¿Está bien? Puedo también acercar las placas. Aumenta más la capacidad. Bueno, ahí no se ve con la escala. Acá está el numerito cambia, ¿no? El 8,85 está ahora. Y ahí se va a 4,4. Y aumenta el área y aumenta la capacidad también. Y esas son las tres variantes que se pueden poner para, para cambiar la... No, vos andate. Me molesta. Para cambiar la capacidad. Claro, este es el más completo. ¿Qué pasa si pongo capacitores en serie? Vamos a ver. Dos capacitores en serie. Profe, Sí. ahí Luz en el chat decía que no Ah, entendió. Yo para que no siga avanzando, gracias, para sí, si sí, podía sí. volver hacia atrás y explicarlo. ¿Qué parte, Luz? Yo tenía toda la pantalla con esta simulación, disculpen, por eso no. ¿Desde ahí? ¿Qué problema? ¿Tenés, a ver, Luz? Casi todo. Qué bacana. Bueno, esto era un poco para explicarlo del simulador. Medio como resumen funciona. Dale, les voy a... bueno, después les paso la diapo. Traje esta simulación para mostrar lo que hablé de serie y paralelo. Ven que si están en serie, C1 y C2 tienen la misma carga. Están las 6 lucecitas acá y las 6 lucecitas acá. Y los negativos acá también. ¿Sí? Y si elijo poner dos en paralelo, ¿sí? Bueno, pueden tener distinta capacidad o no. No tienen por qué tener la misma carga. Lo que sí van a tener es la misma tensión. Le aumenté la capacidad a este, tiene más carga acumulada que el otro. Pero sí tienen la misma tensión. Ahora si le pongo el voltímetro acá, y mido acá, ¿ven? Tengo, acá dice 1,25 para este, y lógicamente el otro tiene la misma tensión, ¿no? 1,25. Es decir, los que están en paralelo tienen la misma tensión, los que están en serie tienen igual carga. Lo demás se puede modificar. Ya, un poco para eso era. Después se pueden hacer combinaciones, pueden jugar con esto. Es como tener las respuestas de un problema, inventan el problema y después tienen las respuestas. Bueno, vamos a cambiar a las diapositivas. A ver si se entiende esto. Se carga un capacitor descargado C1 de 200 picofaradios. Pico es 10 a la menos 12. Mediante una batería de 50 volts. Después se desconecta la batería y se le conecta en paralelo otro capacitor que inicialmente está descargado, C2. Pero vamos a poner así. Ahí está la situación inicial. Un capacitor con 50 volts. Este capacitor tiene una capacidad de 200 picofaradios.
¿sí? Adquiere una carga determinada. Después se le conecta otro en paralelo, ¿sí? C2, que es el valor que hay que averiguar. C2. No sabemos cuánto vale C2. Lo que sí sabemos es que, como está desconectado de la fuente, después está desconectado de la batería, al conectarle otro capacitor en paralelo, la carga total que tenía este se redistribuyó entre los dos, ¿sí? Y al tener placas con distinta cantidad de cargas que antes, C1 disminuyó su cantidad y C2 aumentó, vamos a tener otra tensión en cada una. Como están en paralelo, van a ser la misma la tensión. ¿Se entiende? O sea, C1 va a tener menos tensión porque va a disminuir su cantidad de cargas. ¿Cómo? Perdón, yo pregunté y hablé. Sí, no, iba a preguntar algo que se me había ocurrido preguntar antes, pero no sé por qué no lo pregunté. En ningún momento habla del tiempo que vaya pasando, ¿no es cierto? No. O sea, no depende del tiempo, sino de la diferencia de potencial enteramente. No es que yo le puedo seguir pasando de a poquitito y llegar a cargar lo mismo que pasándole de a mucho. Estamos hablando de llegar a la situación de equilibrio. O sea, de que cargue todo lo que puede cargar. Puede tardar poco tiempo o mucho, depende de que tenga resistencias o no en el medio. Se puede calcular el tiempo que tarda en cargar un capacitor. Igual lo que quería preguntar por ahí era si con más o menos voltaje yo puedo llegar a cargar toda la capacidad que tiene el capacitor. O sea, yo puedo cargar con una pila de 1,5 o un capacitor que tiene una capacidad como por ejemplo el de este, o con una batería de 50 voltios y le doy más tiempo a la pila o no, o nunca va a cargar. Va a llegar un momento en que llega el equilibrio. O sea, claro, perdón, sí, pregunté una cosa. una vez que tiene la misma diferencia de potencial que la pila, dejó de haber circulación de cargas. Claro. Se puede hacer que tarde más poniéndole una resistencia en serie, pero no va a llegar a más tensión que la de la pila. Está claro, sí, perdón. Bueno, traté de ir más o menos hablando despacio, Luz. A ver si no sé si se entendió esto, a pesar de lo otro. Tenía un capacitor cargado, o sea, cargué un capacitor con una batería, lo desconecto de la batería y le pongo otro en paralelo. Al ponerle otro en paralelo, parte de las cargas que tenía este original las toma C2. Entonces, como este queda con menos cargas, baja su diferencia de potencial y como este no tenía carga y ahora las tiene, de no tener nada de diferencia de potencial pasa a tener 40. Bueno, la pregunta inicial es el capacitor, el valor de C2. La carga inicial, dije, se va a distribuir entre los dos capacitores, ¿sí? Yo puedo pensar que la carga total era el C1 por los 50 volts, los datos iniciales. Acá empiezan a aparecer los prefijos. Pico es 10 a la menos 12. Yo acá puse, en vez de la P, puse 10 a la menos 12. El mismo número 200, ¿sí? Pero 10 a la menos 12. 200 por 50 por 10 a la menos 12, a mí me dio 10 a la menos 8, la calculadora. ¿Sí? Da 10.000, 200 por 50, 10.000 por 10 a la menos 12. 10.000 tiene 4 ceros, o sea, queda menos 8. Bien, esta carga de 10 a la menos 8 coulomb se va a repartir entre C1 y C2. ¿Sí? A repartir entre los dos. Paso de diapositiva. Al agregar el otro en paralelo... No pases. Perdón, bueno. ¿Qué es ese, la carga del capacitor, ese uno el que veníamos hablando o es uno distinto? Que dice, la carga inicial del capacitor se va a distribuir entre ambos. Esa misma carga, 10 a la menos 8 coulomb. Por eso, pero es C1, dice ahí, sí, sería. Sí. La carga total, C1 es la capacidad 1, no es la carga. ¿No es el capacitor 1? El capacitor 1, claro. Pero por eso, es la carga que tenía el capacitor 1 antes. claro, de por eso, ponerlo dice la carga inicial del capacitor y no sabía si era una L o un 1, por eso preguntaba. No, un 1, perdón, sí, ahora y otra consulta. ¿Cómo sabemos que la pila o batería que nos den en cuestión
puede cargar completamente ese capacitor. O sea, tenga la potencia o la energía, o no sé cómo se mide, para cargarlo. O se supone No, que siempre nos van a dar un valor que se cargue completo. sí, se va a cargar completo. No, fíjate lo mismo. Ok. Sí, 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 sí. Espera, quiero, así se quedan tranquilos porque están un poco como... Asustados. Déjame- Listo, ahora sí. Eh, esto es de capacidad. Estoy buscando el enlace de esto para compartir. A ver. Mm, a ver si ahí tienen... se puede ver eso? Sí, apareció el enlace. Genial. Bueno, pero se puede abrir, digamos, ¿todo bien? Bueno, Sí, se ve perfecto. listo, listo. Bueno, sigo con esto. ¿Qué pasaba entonces? Le agrego otro en paralelo y aparecen 40 volts, ¿sí? Ahora, tengo ese paralelito sin tensión, sin baterías, sé que tienen 40 volts, que hubo una redistribución de cargas. Bueno, la capacidad equivalente del paralelo es C1 más C2, ¿sí? Y justamente la pregunta es C2, entonces yo armé esto para despejar C2 de acá. ¿Tengo la carga total? Sí, era el 10 a la menos 8 de antes. ¿Tengo la nueva tensión? Sí, son 40 volts, ¿sí? 200 picofaradios de C1 más C2 es este cociente. 40 volts es la tensión si yo tomo en cualquier lado. No importa dónde yo tome, entre dos puntos, digo, me va a dar 40 volts. Entre cualquier lugar toda esta línea continua significa que es un buen conductor. Puedes tomar en cualquier lado la tensión. Entre este lado y entre este lado. La tensión se mide con un voltímetro y el voltímetro tiene unas puntas conductoras, ¿no? Poner la punta conductora esa en cualquier lado de acá, una de Y las el puntas, otro. Sí, y la otra en cualquier lado de acá. perfecto. Gracias. Bueno, y acá se despeja C2. Quizá acá la dificultad es un poco el trabajo de las unidades, ¿no? De los prefijos. Yo acá cambié de vuelta picofaradios a 10 a la menos 12 para trabajar con las cuentas, porque acá había un 10 a la menos 8. ¿Sí? En la calculadora. 10 a la menos 8 sobre 40, menos, esto pasa restando, 200 por 10 a la menos 12. Bueno, esto se hace en la calculadora, queda 10 por 10 a la menos 10, menos 10 a la menos 12, quedó cualquier cosa. Yo acá le agregué, miren, si lo multiplico por 100 a esto, en vez de 2,5 le puse 250, lo divido por 100 al exponente y me queda menos 12. Si resté dos cosas con menos 12, 250 menos 200 da 50. ¿Sí? Bueno, serían 50 picofaradios la respuesta del problema. Es bastante corto este problema. Después revísenlo, van a ver que no es tan difícil. Vamos a ver otro. ¿Alguna pregunta con este? Perdón. No. Bueno, paso. A ver. Marcar la única opción correcta. ¿Pueden decirme alguna para tachar en este caso? Una, aunque sea una. La primera. Muy bien. Los que son de AB no serían para tachar los dos de... Lo que dicen AB, delta B a B es igual a 2 delta B2. Sí, ¿Por qué? O 2 delta B1. porque
se sumaba B1 y B2 y no encuentro cómo se pueden sumar y que quede 2 delta B1 o delta B2. Y la única, bueno, mira, por una cuestión de simetría, la única manera de que dé exactamente así es que delta B1 sea igual a delta B2. Por eso, pero no habíamos dicho que en serie se sumaban. La suma de las tensiones da la tensión total en serie. O sea, la suma delta B1 más delta B2 te tiene que dar delta B a B. Ujú. Sí, eso es correcto, bien. Y delta B a B puede ser el doble de delta B2. O sea, delta B2 puede ser 6 y delta B a B 12, por ejemplo. Podría ser. O acá, ¿no? 6 esta y 12. Pero si fuera así, tendríamos que tener la misma en 1 y 2. Sí, Para que sea el doble exacto, ¿no? Y no mayor. Entonces, no pueden ser, porque los capacitores son distintos. está bien. No hay simetría de tensiones. Ok. Ah, bueno. Yo había pensado en otra. Yo había pensado en que si esto está en serie, C1 y C2 están en serie, tienen la misma carga. La primera es falsa, por estar en serie. Es más Claro. sencillo analizar eso. Que es lo que puse acá. La primera opción es falsa porque C1 y C2 están en serie. ¿Sí? Después puse la quinta es falsa, la quinta es esta, que dice delta B1 igual 3 delta B3. 3 delta B1. ¿Dónde está? El delta B1 es 3 delta B3. Porque te está diciendo que delta B3 es más chica que delta B1. Que 3 multiplicado por delta B3 te da delta B1. Sería más grande. Y no puede ser, porque delta B1 más delta B2 es delta B3. Delta B1 es más chiquita que delta B3. De hecho, esto es la suma de estos dos. ¿Sí? Tiene que ver con lo que hablamos recién. Esto sería al revés, profe, que delta B3 es 3 veces más grande. Y ahí Que habría delta que B1. ver, claro. Claro, ahí habría que ver si es cierta. Pero por lo menos, no sé si es 3, pero... a ver si esto es 12. Esto sería 4. Esa sería la idea. Me parece que no. Esto es 4 y esto es 8. Ah, podría ser 12, 4 y 8. Sí, 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 está bien. Que delta B3 sea 3 veces mayor que delta B1. Sí, sí, sí. A ver. Creo que es a lo que llegué, si no me equivoco. Ahora vemos. QS por delta B. A ver. Ahí. No. Espera, otra vez. Bueno, andamos así. La tensión 1 es la carga de cualquiera de estos dos, Q1 o Q2, sobre 2 microfaradios, que es la capacidad, ¿no? Tensión es carga sobre capacidad. Y la tensión del 2 es la misma carga sobre el doble de capacidad, sobre 4 microfaradios. ¿Entienden esto? Sí, profe. Sí. Bien. De acá se deduce una relación entre las tensiones. ¿Sí? ¿Cuál es más grande? ¿Delta B1 o delta B2? Delta B1. Delta B1 es más grande, porque tiene menos denominador. ¿Sí? Más chico el denominador, la división es más grande. Delta B1 es igual a 2 delta B2. Esa respuesta está, así que dejo de analizar. ¿Sí? Se podría seguir analizando porque son falsas las otras, pero prefiero pasar de problema. ¿Sí? Había tenido una diapositiva con todo, pero la saqué. Ah, quizás la dejé en la que les pasé, porque la saqué hoy, la otra diapositiva. Bien. Bueno, ¿cuál es el trabajo acá? Ya se dieron cuenta que analizamos que si están en serie tienen la misma carga. Bueno, el trabajo es analizar cuáles son las propiedades de la asociación en serie y en paralelo, para las cargas y para las tensiones. ¿Está bien? Tienen que tener a mano esas formulitas. Acá hay otra situación, otro ejemplo. ¿Cuánto vale la capacidad equivalente de dos capacitores idénticos de capacidad C? Ah, no, esto es algo muy genérico.
no es un problema numérico. Para hacer un redondeo cuando sirve, digamos, nada más. Si tenemos dos capacitores iguales de capacidad C, ¿cuál es el valor equivalente de la capacidad? ¿Sí? Sería 1 sobre C más 1 sobre C, a la menos 1. Bueno, eso es 2 sobre C a la menos 1, y eso es C sobre 2. ¿No? Ponemos la mitad. O sea, dos iguales en serie dan la mitad. El equivalente es la mitad. Y cada uno acumula una carga Q, y por lo tanto la tensión es la mitad de cada uno. ¿Sí? ¿Qué pasa en paralelo? La capacidad equivalente es 2C, C más C. ¿Sí? La carga total es la suma de las cargas. La mitad de acá y la mitad de acá. Bueno, no sé si aportó mucho esto. Las tensiones son las mismas que la tensión de la fuente. Para acordarse en una serie, tenemos repartida la tensión en dos partes iguales, y en un paralelo tenemos la carga repartida en dos partes iguales, ¿no? Si son iguales los capacitores. Un poco era para eso. Vamos a hacer un problemita. Ahí va. Vayan leyéndolo. Bien. ¿Cuál es falsa? A ver, así lo vamos. La primera. Bien. Bien. ¿Sí? Porque tienen que tener la misma carga. Acá tenemos el positivo, acá tenemos el negativo, y lo de amarillo es una tensión intermedia. O sea, digo para marcar las diferencias de potencial, ¿no? La diferencia de potencial de C1 más C2, o sea, delta B1 más delta B2, es igual a la diferencia de potencial del 3. ¿Sí? Están entre los mismos cables. Bien. ¿Qué pasa con 1 y 2? Lo que dijimos recién, están en serie entre sí, por lo tanto tienen la misma carga. Esa es esta. Profesor, perdón, le hago una pregunta que no tiene que ver con el ejercicio. ¿Cómo se mediría ahí sí tiene que ver, pero no con las preguntas. ¿Cómo se mediría la diferencia de potencial que quedó en la que está en amarillo, la que quedó entre C1 y C2? ¿Se mide contra B, contra A o es lo mismo? Es lo mismo, ¿no es cierto? Es lo mismo, es lo Claro, mismo. Puedes medir cuánto más es que B o cuánto menos es que A. claro, Sí, sí, da igual. Te van a dar dos valores distintos, lógico, ¿no? claro. Bueno, listo, gracias. No, en realidad, a ver, si lo pienso, lo pienso de otra manera. En general, uno dice, la tensión en tal punto es 12 volt, la tensión en tal punto es 6 volt, ¿no? Cuando hablas en un solo número, en un solo lugar, estás comparando con el lugar 0 volt. Estás comparando con una referencia 0. Y el 0 volt sería el negativo, estamos midiendo desde B. Entonces, si querés saber qué tensión hay entre los dos, no qué diferencia, pues la diferencia es entre dos puntos, ¿no? ¿Qué tensión hay acá? Bueno, la tensión acá es contra B, o sea, es igual a la diferencia contra B. ¿Se entiende? Sí, pero ¿por qué contra A no? ¿No me tenía que dar lo mismo, pero al revés, en vez de negativo en positivo o no? No, te da el complemento. Ponele Perdón, el complemento, claro, sí. sí, lo que había hoy, había 10, ¿te acordás? Sí, Había lo 10. dijo antes, sí, 6 y 4, sí, sí, sí. Claro. Por eso, si vos querés saber qué tensión hay acá, y decís 4, no 6, porque estás comparando con el 0. Acá hay 10 comparado con el 0, acá hay 6, 6, 4, ¿no? Habíamos dicho 4, comparado con el 0. ¿Te contesté? Sí, perfecto, pero acá, digamos, uno tiene todo visible digamos, es todo muy teórico, pero ¿cómo hace una persona que está trabajando y de repente se cuenta con dos cables y quiere ver si mide lo que encuentra? En general, lo que uno hace es poner el negativo o de las baterías. En los autos es muy claro, ¿no? El negativo de la batería se pone atornillado al chasis. Entonces, vos con un tester en la parte del auto que estés, en la parte de atrás o adentro, donde sea, tocas con una punta del tester el chasis, que ahí sabes que está el negativo, y con la otra punta el lugar donde querés medir.
Ah, O ok. sea, estás comparando con el punto B en ese Claro, caso. si sabes cuál es B, claro. Está. Y en el caso de los 220, digamos, o en un circuito así domiciliario, generalmente el neutro se pone a tierra, entonces vos clavas en cualquier parte metálica grande de la casa o en la misma tierra, si tenés una parte de tierra, clavas una punta y la otra punta en el lugar que querés medir. El neutro va a tierra. La compañía misma lo pone a tierra, el neutro. Está ¿Está perfecto. bien? Aparte, en la Gracias. casa hay que poner un cable a tierra independiente, ¿no? Pero el neutro de la compañía ya viene puesto a tierra. Ok. Bueno, fenómeno. Profe, una Gracias. pregunta. Sí, sí, Juan. La segunda, que dice que la carga de 1 es igual a 2 cargas de 3. Ujú. ¿Sería falsa porque las capacidades son iguales? Pero hay que ver qué tensión tienen. O sea, C3 tiene más tensión que C1, ¿verdad? Claro, Por lo tanto, la carga de 3 es el valor de la capacidad, que es el mismo, por un valor mayor de tensión. Por lo tanto, la carga de 3 es mayor que la carga de 1. Claro, la correcta no sería que la carga de 3 es igual a 2 cargas de 2. Sí, carga de 3 es igual a 2 cargas. Perfecto, bien, Nahuel. ¿Se entendió, Juan? Lo anterior, ¿no? Lo que hablamos nosotros. sí, sí, lo entendí. Genial. O sea, no solo la capacidad, sino también qué tensión tiene, ¿no? Por la carga. 1 y 2 tienen la misma capacidad, y bueno, desarrollo esto, pero ya está. 1 y 2 tienen la misma capacidad y tienen la misma carga. Por lo tanto, tienen la misma tensión. ¿Sí? Si entre A y B hay 12 volt, ¿sí? Tiene que haber 6 y 6. ¿Está bien? La mitad. Delta B sobre 2 y sobre 2. No puede haber 4 en delta B1. ¿Está bien? Y tampoco, bueno, puede ser esta, ¿no? En el capacitor 3 está conectado 12 volt. A una de las opciones decía que delta B3 es 6 volt. La suma de las tensiones es 12. Y además que tienen la misma tensión, la tensión del 2 es la mitad de la tensión del 3. Y acá está puesto al revés, que es el doble, ¿no? Vieron que las opciones falsas son medio confusas, ¿no? El 2 está dividiendo, está multiplicando acá. Bien. Y la carga del 1 ya sabemos que esto tiene 6, porque 6 y 6, cada uno tiene la mitad, sobre su propia capacidad. La carga del 2 es lo mismo. La carga del 3 es el total de la tensión, porque tiene 12, sobre su propia capacidad. Por lo tanto, la carga del 3 es 2 la carga del 2, es lo que habíamos visto. Y también 2 la carga del 1. ¿Sí? Acá está invertida la relación, el 2 tendría que estar de este lado, para ser cierto. Buenísimo. Otro, ¿no? ¿Quieren otro? Sí, otro. Vamos. Yo ya no lo seguí tanto, Falta poco. Una pila conectada entre los puntos A y B, lo mismo, se utilizó para cargar 3 capacitores idénticos asociados como en la figura. Otra vez son idénticos, pero están puestos 2 en paralelo y ese conjunto en serie con otro. Antes era al revés, ¿no? 2 en serie y ese conjunto en paralelo con otro. Las cargas resultantes se denominan Q1, Q2 y Q3 respectivamente. Este es un poquito más difícil, me parece. Vamos a ver. Son todos iguales, los capacitores. ¿Están de acuerdo que en el paralelo hay la misma tensión? Según la tensión de 1 es igual a la tensión de 2. Sí, pero no estarían las opciones. No, empiezo por ahí y ahora vamos a continuar. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Que tienen la misma tensión 1 y 2? Sí, profe, Entonces, si tienen porque la misma estarían tensión, en paralelo. están en paralelo. Por estar en paralelo tienen la misma tensión. Ahora, tienen la misma capacidad porque son todos iguales. Bueno, entonces tienen la misma carga. Carga es tensión por capacidad. Ahí está el dibujito. ¿Están de acuerdo?
El capacitor equivalente de 1 y 2 Ujú. tiene como carga la suma de las cargas. Y la capacidad del capacitor equivalente es 2 veces la capacidad de cada uno. Entonces podríamos descartar los que presentan diferencias de cargas entre Q1 y Q2. Exactamente. Q1 es igual a Q2 podría ser. Q1 menor que Q2, no. Q1 mayor que Q2, no. O sea, lo que hago con la igualdad. Esta y esta, ¿no? Hay una vez corta. Esta, el de abajo al medio y el de arriba a la derecha. Ahora, pregunto. En esta serie, la carga del capacitor equivalente tiene que ser igual a la carga del C3, porque están en serie y en serie los capacitores tienen la misma carga. ¿De acuerdo? O sea, si esto vale 8, la carga de este vale 8, la carga de estos dos vale 4 y 4. 4 y 4, 8, da igual a este. O sea, la carga de 1 es menor que la carga de 3 y la carga de 2 es menor que la carga de 3. La de Porque abajo su sería. carga de 1 es igual a la carga de 2 y a su vez carga de 3 es mayor que ellas. ¿Está bien? Sí, perfecto, la de abajo. A ver lo que había escrito yo. Por estar en serie, la carga de 3 es igual a la carga de 1 más 2. Carga de 3 no puede ser igual a la carga de 2. Carga de 3 no puede ser igual a la carga de 2. Carga de 3 no puede ser igual a la carga de 2. Y bueno, nosotros sabemos menor tampoco. ¿Sí? Bien. Como los capacitores son idénticos, bueno, lo que dije recién, C1 es igual a C2, tienen la misma tensión, y si tienen la misma tensión, tienen la misma carga. ¿Sí? ¡Pum! Ahí va. Bien. Y este también había que tacharlo por lo primero que dijimos. ¿Vamos a otro? Sí, Marcelo. Este es el último o el penúltimo, no me acuerdo, pero es muy fácil, lo van a hacer ustedes casi. Tiene energía, está puesto porque con la expresión de la energía, pero es muy fácil. ¿Mm? Ahí habría que sumarlos, ¿o no? Y habría que ir por tanteo de alguna manera. A ver, sumar, ¿qué quiere decir para vos? ¿Qué querés hacer? Eh, ¿Para estar en serie o estar en paralelo? ¿Estar en paralelo o no? Estarían, al cerrar la llave estarían en paralelo. Estas son llaves como de las llaves de luz, Ok. que se cierran y conectan. Por eso, pero si está, o digamos, si estuvieran en paralelo habría que sumar las tres C1, C2 y C3. Sí, en forma directa, perfecto. Y si no, no sé cómo... No habría que multiplicarla y eso nos da la carga total, o sea, sumado, todo eso. A ver, y da... La carga del 1 da su propia capacidad por la tensión. Todos tienen 12 volts si cerramos, ¿no? La idea es llegar a 108. La carga del 1 da 36 si cerramos la llave 1. La carga del 2 da... Este es de 4. 4 mili por 12 da 48. Todavía no llegamos. La carga del 3 da 5 por 12. Ahí está. 60 más 48 da 108. Yo dije de energía, disculpen. Es carga esto. Porque tengo otro idéntico con energía. ¿Se entendió? El análisis. Entonces tendría que estar cerrada la llave 1, No. abiertas las otras dos. Abierta la 1, cerrada la 2 y la 3. Abierta no pasa corriente. Creo que está aclarado acá. Sabiendo que una llave abierta impide cargar el capacitor.
¿Está bien? No tenés que hacer que se cargue el 1, tenés que hacer que se cargue el 2 y el 3. Pero entonces, ¿cómo consideras L2 y L3 como Cerradas. en serie en lugar de paralelo? ¿Con la llave cerrada? No, L No, es como llave, si tuviera la 1 nada más. Están nada más que la 2 y la 3. la llave 1 abierta, claro. La respuesta las busco como llaves, ¿no? No como capacitores. L1 abierta y L2 y L3 cerradas, la quinta opción. Por eso, y mi pregunta es ¿cómo tomas el 2 y el 3 cuando están con la llave cerrada? ¿Como si En fuera en paralelo, serie o en paralelo? en paralelo. Ok. Y en paralelo se suman las cargas, por eso hice la suma directa de 60 con 48. ¿Sí? Así de sencillo. Bueno, este es mili. ¿Se acuerdan? Yo les dije que iba a aparecer todos los prefijos. Mili, micro, pico, nano. Nano no lo vimos todavía. Bueno, L1. A ver. Bueno, acá hay otro más. Creo que es el último. Una fuente conectada entre los puntos A y B se utilizó para cargar los 3 capacitores asociados como se muestra en la figura. Es siempre el mismo circuito, ¿no? O cambiando paralelo a C y C paralelo. Pero la situación es diferente. Llegó al equilibrio. Se cargó entre A y B, llegó al equilibrio. Están los 3 capacitores cargados. ¿Sí? Son iguales. No, perdón. El único conjunto... No, no son iguales, son diferentes. Llegó al equilibrio. ¿Cuál de las respuestas puede darse? Bueno, les cuento. Les cuento. En las respuestas no están las tensiones. Están los faradios y los coulombs. Si bien son números muy grandes, ¿no? Bueno, es para jugar con los números. Como C1 y C2 están en serie, ¿sí? Tienen la misma carga. ¿Están de acuerdo? El primer Sí. par ordenado, el primer par de valores, bien, es el del 1, el segundo par de valores es el del 2 y el tercer par de valores es el del 3. Entonces buscamos que la cantidad de coulombs sea la misma en el 1 y en el 2. ¿Sí? Acá tenemos 1 y 1, esta es candidata, 6 y 6 es candidata, 3 y 1 no. 2 y 3 no, 2 y 3 no, 6 y 6 es candidata. ¿Sí? Ahí está, esa se tacha, esa se tacha, y esa se tacha. Las que no son iguales que 1 y que 2, las descartamos porque tienen que estar en serie. Bien. C3 está en paralelo con 1, 2. Por lo tanto, la suma de tensiones de 1 a 2 tiene que dar la tensión de 3. ¿Está bien? ¿Cómo puedo encontrar el valor de la tensión 1, la tensión 2 y la tensión 3? Haciendo Q sobre C. Como tengo las cargas y las capacidades, empiezo a buscar, a ver, ¿cuánto da carga sobre capacidad? Coulomb sobre faradio, ¿no? 1 sobre 1 más 1 sobre 1 me da 2. 2 sobre 2 da 1. Ahí falla. Tengo que buscar eso. Que el cociente de carga sobre capacidad me dé el de 1 más el de 2 me dé el de 3. ¿Cuál es la opción correcta? Perdón, profe, ¿la carga serían los coulombs o los La Fourier? C. No, la C de coulombs. La F de faradio de capacidad. La C. Ah, para La Dios, C. perdón. ¿Sería la 1 entonces? No, porque la 1 sería que 1 más 1 es igual a 1. No da la cuenta. Ah, perdón, sí, 2 y 2, perdón, sí, dime. La C, ¿no es? La C dice 6 más 3 es igual a 3. Tampoco da la cuenta. Y entonces me Entonces queda la F 8. por descarte. Claro.
6 dividido 2, 3. 6 dividido 3, 2. 3 más 2, 5. Y acá 5 de 1 da 5. Está bien. ¿No? Lo que estaba marcando. Y acá 3 más 2 son 5. ¿Está bien? Bueno, de vuelta, analizar qué pasa en la serie y qué pasa en el paralelo. Igual la carga, las tensiones se suman. Bueno, hasta ahí. Uy, esto es lo que descarté. Igual hay un montón de capacitores en la guía. Y hay muchos que son complicados, como les dije. Déjenlos para el final si los quieren hacer. Nos pueden preguntar el jueves si quieren, pero lo más importante son los que están en rojo. ¿Sí? El que inventó esto podría haber utilizado otras letras. Sí.